Buenas tardes a todos, señoras, señores. Les doy la bienvenida. Con nosotros en el escenario el señor Alejandro Macri, presidente del Comité Organizador y Evaluador del Premio Nacional 5S Argentina. El señor Julián Rosso, jefe de Tecnología de Gestión del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y la señora Raquel Ariza, directora técnica de Industrias 4.0 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. En este espacio de debate, el eje temático será 5S, Kaizen e Industria 4.0. Clasificación, orden, limpieza, estandarización y mantenimiento de la disciplina. 5 conceptos clave para aumentar la productividad y la competitividad de las empresas. Este método japonés, junto con la metodología de mejora continua, Kaizen e Industria 4.0, serán desarrollados para que todas las empresas logren alcanzar los más altos estándares de trabajo y calidad. Para resolver estas interrogantes y otras, nuestros disertantes. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Más fuerte. Ok. Bueno, muy bien. En principio, permítanme comentarles, por si hay alguien que no conoce la metodología, explicarles qué es 5S. Disculpen. La metodología 5S es una metodología de origen japonés, más que una metodología, es una filosofía de trabajo y de ordenamiento de los ambientes laborales, basada en 5 palabras de origen japonés, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. Lo que se consigue con la implementación de esta metodología a través de la implementación correcta y la perseverancia, es eliminar de los ambientes de trabajo y de los procesos todas aquellas actividades que no agregan valor. Dentro de la filosofía del Lean Management existen 7 actividades básicas que no agregan valor a los procesos y por las cuales el cliente no está dispuesto a pagar. Y son actividades que normalmente nosotros en nuestros procesos no las tenemos plenamente identificadas y no trabajamos constantemente como para eliminarlas. Esas actividades son sobreproducción, transporte, inventario, esperas, sobreprocesos, retrabajos y movimientos. Lo que vamos a ver con la metodología 5S es cómo la metodología contribuye en eliminar todas estas cuestiones que no agregan valor y solamente agregan costos, generan costos para la empresa que no puede ser trasladado al cliente. La primera S, habíamos dicho que era Seiri, que significa seleccionar. ¿Qué es lo que se selecciona en esta metodología? La idea es eliminar de los ambientes de trabajo y de los procesos industriales, los procesos administrativos y todas aquellas actividades de servicio, las cosas que no agregan valor. Como resultado lo que vamos a tener es un ambiente de trabajo más seguro, vamos a mejorar los flujos de materiales, vamos también a incrementar la productividad y la eficiencia a través de la utilización, una mejor utilización de los espacios. Esta primera S da lugar a la implementación del segundo paso de la actividad, que es ordenar, Seiton. La actividad de Seiton, dentro de la filosofía de las 5S, está relacionada con las 3 siguientes preguntas. ¿Qué necesito para hacer mi trabajo? ¿Dónde ubico ese elemento que necesito para hacer mi trabajo? Y cantidades. La idea de la aplicación de esta metodología es tener todo al alcance de la mano, eliminar aquellos desperdicios por traslados, movimientos, pérdida de tiempo en buscar objetos que no sabemos dónde están adentro de una organización,
y tener todo perfectamente organizado para que los flujos de materiales y los flujos de actividad de los procesos corran más rápido y con el menor costo posible. La tercera S dentro de esta actividad es Seiso. Normalmente se la conoce dentro de la metodología como limpieza, pero es muchísimo más profundo que el concepto de limpiar. Los japoneses hablan de Seiso partiendo de la base de que el concepto es no ensuciar y se relaciona muchísimo dentro de lo que es el Lean Management con el mantenimiento o el buen mantenimiento de maquinarias y equipamientos. Inclusive se basa también en la aplicación de mantenimiento de primer nivel realizado por los operarios, quienes son los que conocen de mayor manera las máquinas, los equipos, y pueden estar atentos a anormalidades que pueda haber y que puedan poner en peligro la secuencia de producción. La cuarta S habla de estandarización. Básicamente la estandarización consiste en generar reglas, especialmente aquellas reglas relacionadas con el control visual que nos permitan detectar anormalidades relacionadas con la implementación de cada una de las tres primeras S. Vamos a generar estándares que nos permitan tener el control de lo que está sucediendo y poder detectar de esta manera situaciones anormales que pongan en peligro la secuencia de producción o la secuencia de cualquier proceso. Y acá estamos especialmente complicados un poco los latinos con la quinta S, disciplina. Por lejos es la S más difícil y es la S donde la mayoría de las organizaciones fracasan en la implementación. El secreto es simple, ¿sí? Ajustarse a las reglas que la misma organización ha definido y cumplirlas. Disciplina, repetir, no romper esas reglas para que la metodología funcione. Permítanme comentarles que esta metodología, por otra parte, es la base fundamental del Lean Management. No puede haber Lean Management sin tener implementado una metodología tan sencilla como 5S. Convencidos de esto, AOTS Argentina, junto a Toyota, Honda, Inti, Yamaha, Shaika y la Cámara Japonesa de Industria y Comercio, en la República Argentina, hemos desarrollado y en este momento puesto en vigencia un premio nacional en el cual distinguimos a las organizaciones que implementan una metodología correcta de 5S que les permite hacer crecer la organización y Kaizen, que luego va a hablar el ingeniero Julián Rosso. Este Premio Nacional 5S está en su cuarta edición, arrancó en el año 2016. ¿Por qué implementamos un Premio Nacional 5S si decimos que la metodología 5S es tan sencilla? Es tan sencilla como complicada y el Premio Nacional 5S se encuentra en la base de la construcción del Lean Management. Sin 5S, sin Kaizen, sin estandarización, es imposible desarrollar cualquiera de las herramientas que el Lean Management propone. Entonces, el Premio Nacional 5S es un concurso, pero no un concurso entre empresas, es un concurso en el cual la empresa compite consigo misma. Y normalmente las empresas que han venido participando año tras año han arrancado con una base de implementación de esta metodología baja para luego ir creciendo. Y eso es luego lo que le va a hablar el ingeniero Rosso de Kaizen. ¿Qué buscamos estimular? Las buenas prácticas de organización y mostrarles también a todos aquellos empresarios que todavía no han empezado a transitar este camino de la mejora continua, de que no es una actividad netamente para japoneses. Aquí en Argentina también se puede hacer. Y de hecho, muy bien. El objetivo principal del premio es promover la superación. Mostrar a las empresas que lo están haciendo bien y que sean un faro
para todo el resto que quiera transitar este camino. Los beneficios que entrega el Premio Nacional 5S básicamente son obtener, a partir de una guía de implementación perfectamente definida, que ahora vamos a ver dónde la pueden bajar, pasos lógicos para la implementación de la metodología de manera exitosa. No transitar por esa serie de fracasos que yo le dije que muchas veces las empresas suelen tropezarse. Por otra parte, las empresas ganadoras tienen una serie de beneficios como reportes de evaluación que les permiten seguir creciendo en sus implementaciones y avanzar en el camino del Lean Management, además de todo lo que es la promoción. Entonces, dentro del Premio Nacional 5S puede participar cualquier tipo de organización, ya sea pública, privada, estatal, de cualquier sector, abierto a pymes, grandes organizaciones. Este año están participando 13 grandes organizaciones, entre las que podemos destacar a FADEA, la Fábrica de Aviones de Córdoba, Tarjeta Naranja, incluso la Dirección de Estadísticas y Censo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, empresas pymes. Realmente el campo de participación es muy amplio. Para participar, básicamente, ustedes pueden informarse en la página del Premio Nacional 5S, que es www.premionacional5s.org, y ahí van a encontrar en el encabezado de la página estas solapas: las bases y condiciones del premio, los criterios de evaluación y el formato para el informe de postulación. Esta documentación está también acompañada por una guía de implementación que desarrollamos en su momento con el INTI, donde también ahí van a poder buenos casos de aplicación en sus empresas. Con respecto a las bases y condiciones de postulación al Premio Nacional 5S, van a encontrar información respecto a cómo postularse y cómo llenar el informe de postulación en la página 21, determinar la categorización de su empresa como para poder presentarse. En el caso de que quieran transitar este camino, y la verdad los insto a ello porque es un desafío del cual no hay retorno, la inscripción para el ciclo 19 ya está cerrada, pero van a poder participar durante la quinta edición del premio en el año 2020. Estimamos que las inscripciones se comenzarán a partir del mes de marzo. Luego de iniciado el proceso de inscripción, el premio tiene 2 etapas de evaluación. La primera, que consiste en la presentación de legajos de postulación de cada uno de los participantes, donde el comité organizador del premio, formado por las instituciones y empresas que le mencioné anteriormente, hace una evaluación de esos legajos y verifica si el postulante puede pasar a la segunda etapa. La primera etapa es una auditoría donde hacemos un relevamiento de la implementación de 5S y Kaizen que tienen en sus organizaciones. Aquellas organizaciones que superan los 500 puntos sobre los 1000 puntos posibles que pueden lograr en el premio, pasan a una segunda etapa que es la etapa de auditoría presencial. Durante la fase de auditoría presencial existen distintas categorías. Y es importante destacar, como les dije anteriormente, que las empresas no compiten entre sí. O varias empresas dentro de una misma categoría, fuere pyme o gran organización, varias empresas pueden ganar premio oro, premio plata, premio bronce, y esa premiación directamente está relacionada con su implementación. No hay competencia entre ellas. Lo que queremos desarrollar es que puedan implementar con mayor profundidad este tipo de sistemas. Normalmente las empresas con poco desarrollo son aquellas que tienen menos de 500 puntos y no suelen pasar a la etapa de auditoría presencial o fase 2. Luego tenemos un premio bronce para aquellas organizaciones que tienen o alcanzan una puntuación entre 501 y 650 puntos. Un premio plata entre 651 puntos y 800 puntos. Y premio oro a aquellas organizaciones que superan los 801 puntos. Adicionalmente, y ya estamos en esta situación, hay empresas que se vienen postulando desde el año 2016. Tal es el caso de Ledesma, la fábrica de cuadernos y repuestos,
que durante 3 años consecutivos ha logrado el premio Oro dentro de este certamen. Y el año pasado, por una cuestión netamente de puntaje, no superó los 2.800 puntos, no pudo ganar el premio Diamante. No nos cabe ninguna duda de que este año sí va a hacerlo. Es un gran elemento motivacional para todo el personal. Realmente se produce un cambio sustancial dentro de la organización, en la forma de trabajar antes y después. La entrega de reconocimientos a las empresas participantes y a las organizaciones participantes este año se va a hacer el día 27 de noviembre en la Bolsa de Comercio. Si alguno desea participar de esta entrega de premios, por favor, a través de la página web del premio o alguna de las direcciones web que figuran en la presentación, pueden solicitar su participación sin ningún inconveniente. Va a ser un gusto recibirlos. Muchas gracias. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿No? Hola, hola. ¿Va mejorando o no? ¿Sí? ¿No? Hola, hola. Ahora sí. Bien. Bueno. Vamos a hacer algo diferente. ¿Todos podemos levantar la mano? Más o menos, ¿sí? Sí, profe. Podría ser en la casa de la universidad. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes escucharon la palabra Kaizen antes de hoy? Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes implementan Kaizen en su actividad como personas o como organización? Algunos temerarios han levantado la mano. Les cuento, para romper el hielo, solo 3 datos, ¿sí? Este año entrevistamos unas 200 empresas y le hicimos la misma pregunta. ¿Quiénes conocen Kaizen? ¿Quiénes escucharon alguna vez? Digamos, ¿quién desconoce? ¿Quién conoce y quién implementa? Esos 3 números que ven ahí, 53% de las empresas dijeron desconocer el término. No sabemos de qué se trata cuando me decís Kaizen. Es un mundo desconocido. El 43% dijo, che, esto yo lo escuché, alguna vez lo entendí, alguien me lo contó, vale. Pero solo el 4% de las empresas, 204 empresas, dijeron, yo implemento Kaizen, ¿sí? Con lo cual, el desafío de todos los que estamos acá es pasar del 53 a 0 y pasar de ese 4 a 100, ¿sí? Porque el desafío es, primero, entender qué es Kaizen y el segundo es hacer Kaizen. Ahora avancemos un poco. En mi punto de partida, cuando me dijeron Kaizen en la universidad, me dijeron Kaizen es sinónimo de mejora continua. Bien, ¿qué es eso? Dije yo. Suena lindo por lo menos. ¿No se escucha? Me muevo yo como si fuera un reflejo del ruido, pero voy a intentar levantar la voz. Cuando a mí me dijeron Kaizen es mejora continua, ahí se va mejor, ¿sí? Cuando me dijeron es mejora continua, dije, bueno, ¿qué onda esto? Nada, me fui a la universidad y no lo entendía muy bien. Lo entendí una vez cuando alguien me lo explicó de esta manera. Voy a intentar explicarlo como yo lo entendí y ustedes me dicen si se entiende así. Alguien me dijo, Julián, esta es una pieza, ¿sí? Cuando agarrás esta pieza y la pones en la máquina y le pegás un golpe, haces una operación. Pasa la primera actividad. Luego de ese golpe, la tiro en ese pallet. Y en ese pallet, esa pieza está esperando. ¿Qué espera? Que se llene el pallet. ¿Cuánto tiempo pasa en llenarse ese pallet? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Se llenó el pallet. Recién en ese momento, el pallet se mueve. ¿Hasta dónde se mueve? Y alguna máquina o proceso que está acá, en el mismo pallet, ese que está en el piso, ¿sí? Y espera otras 3 horas hasta que alguien la levante, la ponga en esta máquina y le dé un golpe. Después de ese golpe, va al siguiente pallet, otras 3 horas.
Dije, bueno, hasta ahí esa parte la entendí, pero ahora viene la siguiente parte. Este golpe, en donde la pieza cambia su forma, se junta con otra, se embute, se agujerea, se tornea, y cualquier operación que se imaginen, en ese momento le agregamos valor. En ese momento. Cuando está en esas 3 horas en ese pallet, no está pasando nada con esa pieza. Simplemente espera. Espera por ser transportada, espera porque alguien la tome, y recién ahí vienen otros 3 segundos para transformarse en algo que desea el cliente. Bien, ¿qué es el pensamiento Kaizen o cómo es la lógica de la mejora continua? Estos 3 segundos agregan valor. Esas 3 horas, este recorrido y esas 3 horas no agregan valor. Mi problema en el pensamiento Kaizen, en la manera en la que tenemos que ver los procesos, es ponerle nombre a ese. Ese pallet no es un pallet, es una demora en los desperdicios que contaba Alejandro. Ese recorrido es un transporte, el otro es una demora, y recién cuando está en la máquina agrego valor, ¿sí? Ahora piensen esto 2 segundos. En la máquina, 3 segundos. En aquella máquina, 3 segundos. 6 segundos versus 7 horas de que no le pase nada, no le agregamos valor, y solo 6 segundos le agregamos valor, ¿sí? El pensamiento Kaizen es, primero, ponerle el nombre a los problemas o a las actividades que no agregan valor en la fábrica. El primer problema que tenemos nosotros es que el 53% que estaba ahí desconoce que eso es un problema. Eso es un pallet, en algún momento se mueve y está todo bien. Con lo cual, el primer desafío es que en mi fábrica todos sepan que eso es un problema en términos de Kaizen. El segundo desafío es mejorar eso. En este planteo que yo les cuento, el mejorar, hay muchas opciones, casi infinitas diría, pero hay algunas que son muy conocidas. Por ejemplo, pongo una cinta transportadora. Esto es fantástico. Saco la pieza, pongo la cinta transportadora, aparece allá. Bueno, la decisión tiene un costo. La otra solución es, pongamos un plano inclinado, fantástica, no consumo ni energía, sigue teniendo un costo. El pensamiento Kaizen es, ¿por qué esa máquina está ahí? ¿No puede estar acá? Y directamente cuando sale de acá, se la ve al que está al lado mío y le pega. Si lograra hacer eso, ese pallet desaparece, aquel pallet desaparece y este transporte desaparece. Y para transitar el proceso solo tardo 6 segundos, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Bien? Bueno, la pregunta y el desafío, como ejercicio para ustedes, ¿qué hago después de esta charla? Después de esta charla hago lo siguiente. Veo desde el inicio que yo envío una orden de producción hasta el fin, cuando se transforma en producto terminado, ¿cuánto tiempo tardó? Les aseguro que son días. Y si ustedes suman solo el tiempo en cada una de las máquinas, no en ese pallet, no en ese transporte, y lo comparan, van a ver que van a tener horas versus días, ¿sí? Y ese es un indicador del potencial que tienen cada uno en mejorar sus procesos. En la Argentina, los pesimistas que saben mucho de esto dicen que el 70% del tiempo en el que tarda una pieza en transitar el proceso no está agregando valor. Está en alguno de los 7 desperdicios que les contaba Alejandro. Y solo el 30% estamos agregando valor. Ese desperdicio es lo denominado la fábrica oculta. Lo que nadie ve, pero convivimos con todo y no es un problema. El desafío Kaizen es ponerle un nombre a ese problema y atacarlo, ¿sí? ¿Cómo lo atacamos? Primero poniendo los nombres, que serían las 7 pérdidas productivas o los desperdicios, según la filosofía, y después con 3 conceptos que son muy básicos, pero muy pocos difundidos. Muda, Mura y Muri son palabras japonesas que hablan de lo siguiente, ¿sí? Desigual, hay procesos saturados y procesos poco saturados, ¿sí? El exceso, ¿sí? El saturar una máquina, llevarla a una exigencia que no es la debida, y la muda, que son los desperdicios, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo cuando le cuento esta charla a alguna persona. Si vos no sabés nada y es tu primer día,
Lo primero es saber qué agrega valor y qué no agrega valor. Y cuando no agrego valor, le intento poner un nombre, ya sea por una de las 7 pérdidas o por un problema de esos. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene de lindo esto? Cuando vamos a la productividad, la fórmula básica nos dice lo siguiente. La productividad no es otra cosa que el resultado versus mi esfuerzo, los recursos en tiempo o dinero. Esa fórmula de productividad, si la dan vuelta, nos queda recursos versus, ¿sí?, resultados, que es el costo por unidad. ¿Sí? Recuerden, productividad a la inversa es costo. Si el recurso es tiempo y el 70% del tiempo lo estamos perdiendo en desperdicios, estamos siendo 70% ineficientes en ese término de productividad. ¿Sí? Con lo cual, cualquier acción de mejora que ustedes hagan en relación a eliminar algún desperdicio es indudable que mejoran el término de productividad. Tan pero tan indudable que el ejercicio del año pasado, en la que me pongo en especie de científico, estudié 20 casos muy concretos de mejora, proyectos de mejora. Y lo que concluí fue lo siguiente. Por cada peso que yo invierto en un proceso de mejora, gano 3 pesos en resultados. ¿En qué resultados? Ahorros de material, por ejemplo, productos defectuosos, por ejemplo, horas hombre en retrabajar productos defectuosos, por ejemplo. ¿Qué quiero decir esto? Por cada peso que ustedes inviertan en un proceso de mejora, lo más probable es que ganen al menos 3 pesos. Si el producto se exportaba, era 5-1, para pensarlo. ¿Sí? Bien. Bueno, Alejandro les comentó algunos desperdicios, ahí están los más conocidos y demás. Bien. Para cerrar y decirles muchas gracias. ¿Se escucha poco? Perdón. Es mi tono por lo general. Nosotros tenemos un libro que se llama Emprendiendo Kaizen, que es de difusión gratuita y libre. Con escribirnos a productividad@inti.gov.ar se los enviamos, no hay ningún problema. Muchas gracias. Hola. Sí, se escucha fuerte. Hola, ¿me escuchan? Gracias. Bueno, a mí me toca la última, que tiene que ver con, nos habían dado como algunas preguntas, y una era ¿qué es la industria 4.0? Y es un poco de lo que yo les voy a contar relacionado con qué es esto de la industria 4.0, que está bastante de moda ahora, lo usamos para todo. Bueno, en realidad el término de industria 4.0 surge en Alemania en el 2011 como término donde la industria, digamos, donde Alemania empieza a entender esto de, digamos, en realidad se dan un montón de factores, entre ellos es cómo capto de vuelta la industria dentro de Europa y no todo en China, digamos, eso también está dentro de la industria 4.0 y cómo sigo siendo el líder de industria 4.0. En el 2016 se presentó en el World Economic Forum digamos, un debate sobre esto y se terminó de plantear el término de esta industria 4.0. En sí, si bien esto, digamos, es interesante verlo de las fechas para ver que no es que hace 1000 años se está hablando de esto en otros lados, sino que en muy poco tiempo se hizo bastante conocido, que tiene que ver con la globalización, y en distintos lugares del mundo se empezaron a armar políticas relacionadas con esto de la industria 4.0. En cada uno de los países tiene distintos nombres, pero se habla de lo mismo, como para entender. ¿Y en qué consiste un poco esto? Para entender qué es la industria 4.0 tendremos que entender qué es la 1, qué es la 2, qué es la 3 y a dónde estamos con la 4. Un poco la primera revolución industrial, esa la conocemos todos de los libros, que en sí lo que pasó a hacer es de ir de trabajar lo rural, lo artesanal, a armarse la industria. Entonces esto cambió la sociedad, o sea, esencialmente la gente fue de lo rural a armar las ciudades, y la industria, digamos, esta cuestión de
de la industria como base, todo el mundo se tenía que trasladar en función de la máquina de vapor y de dónde se transformaba eso. Si vamos a pensar cómo son las organizaciones, era jerárquica, digamos, y a partir de eso se organizaba, un jefe armaba la producción. Y se trabajaba con los estándares, o sea, necesitaba estandarizar los productos para poder producirlos en masa. Esa es esencialmente la primera revolución. La segunda revolución tiene, digamos, que en realidad uno habla del Fordismo o el Toyotismo, que es donde se empieza a organizar esa producción y se arman los productos, se organizan y se organiza en forma piramidal la organización y se inician las profesiones, o sea, la ingeniería, digamos, para poder organizar esa producción y ser eficientes en eso. Se hace el estudio de tiempos, digamos, en relación a lo que contaban hace un tiempo, todo lo que es organización de la producción surge en ese periodo con el Taylor Fordismo, donde tomaban el tiempo y estaba, digamos, las películas de Chaplin, digamos, cómo se automatiza toda esa cuestión. Que el tema estaba centrado en los productos. Todo, digamos, ahí es donde Ford decía, bueno, usted puede comprar cualquier auto mientras que sea negro, digamos, no tenía digamos, yo produzco lo mismo, total, hay una demanda sobre esos productos que cualquier cosa que yo haga me sirve. Entonces puedo trabajar en stock porque total en algún momento lo voy a vender, no importa si lo vendo ya, pero la necesidad está y se va a cubrir. No necesito cambiar sustancialmente ese producto porque hay necesidad y haga lo que haga, yo lo vendo. En la tercera revolución industrial se habla ya del toyotismo, donde posiciona Japón sus metodologías y es todo el proceso que estuvieron contando, donde mejora la productividad, pero aparte empiezo a hablar de empezar a variar ese producto y poder hacer, aparte del Ford negro, elegir color, armar como sistema de productos, porque entiendo cuáles son esos procesos que tengo que hacer y a partir de eso armo sistemas y puedo variar los productos. Y se habla del just in time, o sea, el justo a tiempo, o sea, empiezo a trabajar con la cadena de proveedores, necesito relacionarme con los otros para que no tenga producto en stock. Y la demanda empieza a ir cambiando, o sea, no todo lo que produzco se vende, necesito variar el producto, necesito mejorar mi productividad porque no lo puedo vender a cualquier precio, empieza a cambiar. Estas tres revoluciones, digamos, nosotros decimos, son mejoras del primer concepto, de que yo produzco en masa, de que llego a todo el mundo, de que lo que yo haga se va a vender, ¿sí? Esta cuarta revolución en realidad hace un cambio de paradigma, que nosotros decimos, y si ven, digamos, por supuesto, la de procesos y la tercera revolución industrial, se habla de la automatización, se habla de los robots en planta, o sea, todas las fábricas industriales que uno tiene automatizadas son de la tercera revolución industrial. La cuarta cambia el paradigma, habla de otro tipo de organizaciones donde tengo que trabajar colaborativamente con mis proveedores. No es que son mis proveedores y yo domino a mi proveedor y le pido lo que me hace y me trabaja para atrás, sino que necesito articular con otros para dar una respuesta integrada a la demanda de mi cliente. Empieza a aparecer no solo el cliente, sino el usuario, y el usuario con un rol protagónico. Se fija, ahí están como las marcas de lo que se hablaba. Google es esta cuarta revolución, ¿no? Que si ustedes se fijan va cambiando hasta el logo de marca, o sea, una de las cuestiones básicas de las otras tres es la marca, es decir, bueno, yo posiciono mi marca y con mi marca la voy entendiendo en la gente y la gente me compra. Google cambia todos los días, si quieren, la marca, igual sigue siendo Google porque da respuestas a las necesidades de las personas de otra manera. Eso implica que un montón de las cuestiones que conocemos como básicas de la negociación en una industria cambian, ¿sí? Y la otra cuestión es que es divergente, o sea, no necesito estar en un lugar para producirlo. Entonces, que yo me tenga que trasladar no es necesario, digamos, lo importante es quién tiene el conocimiento y cómo llega de la mejor manera. En eso,
digamos, también, si bien la primera revolución cambió a la sociedad, la cuarta revolución, en realidad la sociedad ya está digitalizada, ya tiene estos conceptos incorporados. Si nosotros nos ponemos en el lugar de los clientes, de los usuarios, que hiciéramos todo en tiempo real, que nos indiquen que estamos todos pegados al celular, mirando hasta cómo voy a ir de un lugar a otro, a qué hora. O sea, si nos ponemos en ese lugar, entendemos perfectamente qué queremos. El problema es que la industria está en otro estadio. Y acá un poco esto para organizar, digamos, una de las cuestiones que va es la evolución, digamos, en los siglos y en el tiempo. Otro dato es que también la velocidad se acelera. O sea, antes tardábamos 100 años en cada una de las revoluciones y en esto, en 50 años cambió. Y de hecho, en lo que yo les mostraba era del 2011 y del 2011 a esta parte cambió totalmente el escenario respecto a esto de la industria 4.0. ¿Sí? Y ahí un poco lo que nosotros estamos viendo como referencia a partir de los casos con los que estamos trabajando, la industria está hoy entrando en la segunda revolución industrial, digamos, en qué estadio está, que también lo pueden corroborar con el estudio que estuvo haciendo la UIA en relación a esto, que hay un estudio disponible que se hicieron entrevistas y encuestas para poder posicionar esto. Sí está la industria del TIC, eso significa que tenemos posibilidad también digamos, para mí es un escenario que es interesante porque en realidad hay oportunidades de pensarlo desde otro lado y dar soluciones a la región. Bueno, como decíamos, estos factores de cambio en realidad no es algo, por eso se habla de las tecnologías exponenciales, no es algo que empezó ayer. En realidad se viene haciendo desde que empezó Internet en 1990, se fueron generando, digamos, distintos escenarios donde hoy se habla de esta cuarta revolución industrial con una serie de tecnologías disruptivas que se acompañan, pero que tienen varios años ya. Y en esto, digamos, en general, cuando uno piensa en la industria 4.0, piensa en un paquete tecnológico. Pero en realidad hay que entenderlo como habilitadores tecnológicos y entender cuáles son los conceptos estratégicos que están atrás de entender esta industria 4.0. Digamos, está, por un lado, la economía circular, la parte de sustentabilidad, digamos, cómo cierro los ciclos y cómo puedo entender que en realidad no tengo que tener desperdicio, cómo vuelvo a no tener residuo y no generar basura. Lo que tiene que ver con los modelos de negocio, que eso está muy relacionado con la propuesta de valor, la evolución de esa propuesta de valor. Julián hablaba recién del valor, ¿no? Esto de cuando se genera valor en la transformación de una pieza, pero también cuando se genera valor en la cuestión de para el usuario, para el cliente. La sociedad conectada y la inteligencia colectiva, o sea, pensar, estamos todos conectados, pero para algo que podamos generar. O sea, se habla mucho de la inteligencia artificial y poco de la inteligencia, de la posibilidad que podemos hacer entre todos. El pensamiento de diseño, el factor humano, las tecnologías impulsadas por la sociedad, políticas y regulaciones, son todas cuestiones que tienen que estar integradas. En lo que hace el modelo de negocio, o sea, acá aparecen algunos modelos de negocio disruptivos, donde en realidad hicieron esta idea de la evolución de la propuesta de valor, pensar no solo el producto, el servicio, sino el sistema. O sea, si pensamos en los autos, de lo de Ford, que decía cuál que es el auto, y nosotros como cliente no podíamos hacer nada más que tener ese auto, porque antes andaban a caballo, la sensación de yo en realidad me quiero transportar de un lugar a otro, ¿y quién me da esa mejor respuesta? ¿Necesito el auto? ¿Puedo conseguir otro servicio? La videollamada sustituye en cierta manera esa necesidad de transportarme para estar en contacto con otro. Bueno, todo eso empieza a cambiar qué es lo que yo tengo que hacer y con quién me tengo que asociar para dar esa respuesta a esa necesidad concreta. Estos modelos de negocio fueron evolucionando y en realidad en el último tiempo se habla de modelos de negocio de plataforma, o sea, que puedan integrar, que puedan dar esa solución a la necesidad con distintos actores. En principio, los jugadores que empiezan a aparecer son jugadores externos a los productivos. El gran desafío es poder que los productivos sean los que se sumen a dar esas respuestas, o asociados, o solamente los productivos.
donde, digamos, esto es interesante pensar en este modelo de negocio, o sea, dónde hay oportunidades, o sea, esta red de recursos, donde empiezo a trabajar con otros para poder entender, por un lado, quién es mi cliente, qué cosas necesita y con quién puedo dar esa respuesta integral. Tener una parte no me soluciona. Cuando hablamos del factor humano o el pensamiento de diseño, esta innovación, ¿dónde tiene que estar? Donde el factor humano está en el centro. O sea, en muchos casos ustedes habrán tenido experiencia de que tienen, no sé, que completar algo en algún software o interactuar con alguna tecnología que no facilita. Entonces ahí es donde las personas no quieren avanzar. O sea, yo tengo que integrar un sistema en mi empresa para digitalizar y en realidad me da más trabajo que hacerlo en sí mismo y que es básico lo que tengo que resolver. Entonces, esto tiene que pensarse con las personas adentro y no que nosotros nos adaptemos a la tecnología, sino que la tecnología se adapte a nosotros, sería un poco. O sea, donde aporten las mejoras. Esto que hablábamos de la economía circular, o sea, empiezan a haber nuevas oportunidades de negocios y yo pienso quién va a reparar, quién va a hacer, con quiénes tengo que trabajar para poder dar desde donde consigo las materias primas hasta el fin de vida, o sea, entero. Si yo lo diseño de entrada, ¿quién va a separar las partes? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cómo lo vuelvo a integrar? ¿Qué oportunidades doy? O sea, empieza a haber un montón de oportunidades donde esto de la economía circular, que también se habla mucho, solo es viable si yo lo pienso en la industria 4.0. Esto por eso decíamos que tiene que ver con un cambio de mentalidad. Las tecnologías son un poco las que se hablan hoy, pero tienen más de 20 años estas tecnologías. Y en realidad el gran secreto de esto es cómo las combino y para qué. O sea, el poder entender cuál es la respuesta que voy a dar. Entonces, por ejemplo, si pensamos en la fabricación aditiva y el software generativo, cómo empiezo a dar soluciones donde solo pongo material donde necesito que con otras tecnologías no lo puedo hacer. Y a partir de esto puedo bajar, no sé, el peso en la industria aeronáutica de los aviones y por ende consumo menos combustible y llego más rápido y con menos insumo. Entonces tengo que pensar entero el ciclo. ¿Cómo manejo la información? O sea, empiezo a tener datos, cómo los proceso y cómo a partir de esa información que relevo en mi empresa, empiezo a tener información para tomar decisiones en tiempo real. O sea, qué cosas estoy haciendo, en qué momento y no solo dentro de la empresa, sino en lo que tiene que ver con la información con mis clientes. O sea, tengo también a partir del Internet de las cosas posibilidad de saber qué está haciendo mi cliente, qué cosas quiere, qué cosas necesita. En esto de adaptarse, ¿no? O sea, en la producción se empieza a ver más fuerte con exoesqueletos, la cuestión de la realidad aumentada para poder dar información extra que lo que el producto no me está dando. Lo que tiene que ver con sustentable para poder tener datos de las empresas o de las personas para mejorar lo que tiene que ver con seguridad e higiene. Más inteligente para poder tener información. Las redes, o sea, hay toda la parte de analítica con inteligencia artificial. Y en esto también hay que pensar qué necesito previo, ¿no? En un momento se había puesto muy de moda la impresión 3D y la fabricación aditiva, pero necesitábamos, para poder pensar en la impresión 3D, necesito tener un archivo digital. Y en muchos casos, en realidad, nosotros decimos, si yo todavía me manejo una tecnología en vez con la TQS, que es la teneme que sueldo, es muy difícil entrar en esto, si no paso a tener un archivo digital de desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿cómo empiezo a armar esto? Nosotros esto lo vemos como un cambio de paradigma que tiene que ver con herramientas que están centradas en las personas, con una mirada holística, y que una de las palabras claves es la integración de cosas que ya conocemos, pero necesitan estar vinculadas. En la empresa normalmente, la organización de la empresa capaz tiene partes digitalizadas como los recursos humanos, capaz la parte de producción o de desarrollo de productos, pero esa información no está vinculada. O sea, el de venta no sabe qué está produciendo. O sea, la integración de la información empieza a ser clave. Estas son algunas de las acciones, esto, digamos, lo que se ve el producto o el servicio, lo que tiene que ver con la organización de la producción y qué infraestructura tengo dentro de la empresa es lo que me permite poder entender qué puedo hacer
para empezar a recorrer el camino de la industria 4.0. Algunas de las herramientas con las que nosotros trabajamos, o sea, cómo son los flujos de información dentro de la empresa, qué cuestiones aportan, digamos, a poder armar esta digitalización de las partes que necesito y cómo lo empiezo a pensar en relación al mercado que tengo, al modelo de negocio, a la estrategia que quiero hacer y qué necesito desde mi organización, desde el producto o servicio que voy a estar dando, desde cómo organizo la producción hasta qué infraestructura necesito para hacerlo. Y bueno, acá también estamos trabajando en lo que tiene que ver con el mapeo de actores, porque creemos que esto necesita una articulación de colaboración de distintos sectores. Los productos ya no son limpios de un solo sector. Antes yo podía ser el sector metal mecánico, podía ser el sector de maderas. Hoy los productos son vinculados con la electrónica también, con, digamos, los sistemas. Es muy difícil pensarse sectorialmente solo si no articulo para dar una respuesta integral. Bueno, algunas de las cosas que hacemos: investigación constante, vinculación, sensibilización, capacitaciones, entrenamientos, monitoreo, digamos, diagnósticos, planes de trabajo. Eso para lo que tiene. Y hasta ahí llegamos. Gracias. Agradecemos la presencia de Raquel Ariza, directora técnica de Industrias 4.0 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. También la presencia de Julián Russo, jefe de Tecnología de Gestión del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y del señor Alejandro Macri, presidente del comité organizador y evaluador del Premio Nacional 5S Argentina. Muchas gracias. A los presentes les agradecemos por habernos acompañado. Los invitamos a recorrer la muestra y a acercarse una vez más a este mismo salón en unos minutos cuando comience un nuevo panel de debate para tocar la temática gestión impositiva. Muchas gracias.